El proceso de creación de un iBook con Airbus Author es un proceso sencillo basado en plantillas. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de crear un proyecto es conocer cuál es su estructura, cuál es la organización en capítulos, en secciones y en páginas para organizar toda la información. En el caso en el que vamos a estar trabajando se trata de un proyecto para una empresa, Truches Princesita, en el que se van a mostrar recetas con sus productos. Por ello vamos a seleccionar una de las plantillas que más se ajusta a este tipo de contenidos, que es la plantilla Libro de Cocina. Tenemos que conocer perfectamente cuáles son las plantillas con las que vamos a trabajar, porque es necesario saber cuáles son los elementos que vamos a insertar en ellas y tenemos que saber cómo esos elementos tienen que estar preparados para funcionar perfectamente dentro del iBook. No se trata de tener imágenes en tamaños distintos o en formatos distintos que nos den problemas a la hora de maquetarlos y por ello deberemos tenerlo todo perfectamente organizado antes de proceder al diseño final del iBook. Bien, seleccionamos la plantilla El libro de cocina y le damos al botón Seleccionar. Ahora se procederá a cargar toda la estructura y empezaremos a trabajar con la plantilla que hemos seleccionado. Como vemos, la plantilla está organizada en capítulos, secciones y páginas y para cada una de estas áreas tendremos distintos tipos de formatos o características que podremos ir seleccionando en función de nuestras necesidades y de la información que queramos organizar. Podemos trabajar de dos maneras. Podemos eliminar todos los contenidos que tenemos inicialmente en la plantilla y empezar a crear la estructura nueva desde cero, o podemos trabajar a partir de la estructura que nos da como base la plantilla. Vamos a borrar en principio todo lo que tenemos para trabajar desde cero y empezar a crear. Para eliminar los contenidos, hacemos botón de la derecha sobre el elemento y le decimos eliminar capítulo. Nos pide la confirmación, eliminamos el capítulo. Como el capítulo está formado por secciones y por páginas, al eliminar el capítulo se eliminan automáticamente todos sus contenidos. Para crear la estructura, ahora que ya hemos eliminado toda la información inicial aportada por la plantilla, lo único que tenemos que hacer es seleccionar en la parte superior izquierda el botón de añadir páginas. Le damos al botón, vemos que aparte de poder añadir páginas, podemos añadir cualquiera de los elementos que constituyen la estructura de un iBook. Por un lado tenemos los capítulos y por otro lado las secciones y finalmente podremos añadirle páginas cuando estemos dentro de estos elementos anteriores. Bien, seleccionando dentro del capítulo el formato, el estilo que nos gusta para nuestros contenidos, empezaremos a crearlos. Una vez que hemos creado el primer capítulo, procedemos a crear el siguiente capítulo de nuestro proyecto. El proyecto en el que estamos trabajando consta de dos capítulos, uno que corresponde a las recetas de cocina familiar y otro que corresponde a las recetas de cocina de autor. Con los dos capítulos ya creados, lo que vamos a hacer ahora es crear las distintas secciones que tenemos dentro de cada uno de los capítulos. Según las especificaciones que tenemos, tendremos 4 secciones dentro del capítulo de cocina casera y tendremos otras 4 dentro del capítulo cocina de autor. Lo que vamos a hacer es utilizar distintos formatos, distintas plantillas para marcar lo que son las secciones de cada uno de los capítulos, con objeto de que se diferencie perfectamente el capítulo en el que estamos. Para ello empezamos con el capítulo de cocina familiar, sería el capítulo 1, y lo que hacemos es decirle que dentro de él queremos que se añada una nueva sección. Vamos a utilizar para este caso la fórmula de sección que corresponde a la figura dentro de la pantalla en la zona izquierda y utilizaremos la figura en la zona derecha para lo que sería el capítulo de cocina de autor. Insertamos la primera sección. Vemos cómo se ha colocado automáticamente dentro del capítulo. Como queremos crear una segunda sección, le decimos que nos añada una segunda sección, una tercera y una cuarta. Ya tenemos las 4 secciones. Bien, vemos cómo a medida que se van añadiendo capítulos y secciones, la estructura es más difícil de leer, es decir, ya no nos permite verla dentro de lo que es la pantalla. Para eso tenemos la posibilidad de plegar o desplegar los contenidos dentro de cada capítulo, cada sección. Ahora vamos a trabajar con el segundo capítulo y lo que vamos a hacer es insertar lo mismo que hicimos en el capítulo 1, las secciones, pero en este caso vamos a utilizar el otro formato, aquel en el que está la figura situada en la zona derecha. Entonces, insertamos la primera sección, insertamos la segunda sección, insertamos la tercera sección y por último la cuarta sección. Es decir, ya tenemos las 4 secciones dentro del capítulo 2.
¿Qué pasa? Que aquí vemos cómo hemos metido distintas secciones, distintos formatos a las secciones de cada uno de los capítulos, pero los capítulos tienen una misma estética. En cualquier momento podemos cambiar la forma en que se organiza la información visualmente dentro de un capítulo. Simplemente seleccionamos la opción correspondiente y le decimos que coja otro formato. En esta plantilla los formatos equivalen a colores, pero nos permite perfectamente separar lo que sería el capítulo correspondiente a la cocina casera de lo que es el capítulo correspondiente a la cocina de autor. De esta manera ya tenemos organizada la estructura principal, es decir, nos falta por incluir lo que serían las recetas propiamente dichas, pero ya tenemos lo que es la estructura general de nuestra aplicación, de nuestro iBook. Con toda la estructura creada, lo que tenemos que hacer es empezar a asignarles los nombres correspondientes a cada uno de los capítulos y cada una de las secciones. Para ello tenemos dos opciones. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar en la parte izquierda el elemento que queremos cambiarle el nombre, que queremos nombrarlo correctamente, y luego a partir de aquí es cuando podemos o bien modificar sobre lo que es la imagen y el contenido de la página, o bien seleccionando el elemento en la parte de la izquierda, decir que queremos renombrarlo. ¿Vale? Si lo queremos renombrar, lo que hacemos es escribimos el nombre y ponemos cocina casera. Automáticamente vemos como el nombre que hemos modificado dentro de la estructura de capítulos de nuestro iBook se ve perfectamente en el contenido, y si hacemos lo contrario veremos que también funciona. Para ello vamos a utilizar el segundo capítulo, venimos, seleccionamos el texto y escribimos cocina de autor. Vemos cómo automáticamente al cambiar la cocina de autor dentro de lo que es el contenido de la pantalla, automáticamente se cambia ya en la estructura. Es decir, ahora ya es más usable el manejo porque ya vemos perfectamente los nombres de los dos capítulos, de las dos organizaciones de la información. Bien, esto mismo lo tenemos que hacer con las secciones. Para ello iremos a la primera sección, le diremos renombrar y le diremos que esta es la sección de aperitivos. La segunda sección le diremos que es la sección de ensaladas. La tercera sección es la de postres. La cuarta sección es la de platos para todos. Bien, ya tenemos nombradas todas las secciones del primer capítulo, ¿vale? Ahora tendríamos que repetir lo mismo con las secciones del segundo capítulo. Con esto hemos finalizado la estructura de nuestro iBook y ahora es importante que veamos lo que ha estado haciendo internamente iBook Author para completar lo que es el esqueleto real de nuestra aplicación, de nuestro iBook. Si nos fijamos en la parte superior izquierda, vemos cómo bajo el epígrafe del libro tenemos 4 elementos que no hemos tratado hasta ahora. Los 4 elementos son 4 tipos de páginas, 4 tipos de estructuras que se generan de forma automática con iBook Author. La primera de ellas, el título del libro, es la página principal, es la página que se mostrará cuando se suba nuestro libro al iBook Store y es la que se verá como identificación de nuestra publicación. En segundo lugar tenemos la introducción multimedia, que es una página en la que podemos insertar elementos tanto de vídeo como elementos gráficos para utilizarlo a modo de contraportada. Es decir, cuando abrimos la primera página será lo que veamos antes de acceder a la tabla de contenidos. La tabla de contenidos es sin duda una de las partes más importantes de nuestra publicación, ya que lo que permite es navegar entre los contenidos. Si nos fijamos, la estructura es una zona superior, una zona central, donde está el árbol de contenidos del capítulo seleccionado, y en la parte inferior lo que tenemos es la posibilidad de movernos entre los distintos capítulos. ¿Vale? De esta manera se tiene una navegación totalmente usable y creada de forma automática de los contenidos de nuestra publicación. Finalmente, lo que tenemos es el glosario, que nos va a permitir crear definiciones y elementos a los que poder referirnos desde nuestro contenido. Con toda esta estructura ya tenemos lo que es el esqueleto principal de una publicación tipo iBook.